¿Por aquí es el Colegio Nacional? Bienvenida al Colegio Nacional. Voces desde el Colegio Nacional. Literatura mexicana. Esta es la tercera y última parte del ciclo de conferencias que Vicente Quirarte dedicó al escritor de alta traición. Escuchemos ahora esta última lección titulada El poeta en la prosa. Gracias por estar aquí en esta tercera y última conferencia. Gracias a los que han estado aquí y que me han soportado estas 3 sesiones. Hoy terminamos este primer acercamiento a la obra y a la persona de José Emilio Pacheco. Como lo ofrecí en la lección inaugural, pues se trata de continuar en los meses y años por venir examinando la obra de José Emilio Pacheco. Se me ocurre que el año próximo podríamos dedicar algún ciclo a examinar su narrativa y que ese ciclo estuviera acompañado también por las películas que se han hecho con los guiones, con las obras narrativas de José Emilio Pacheco, la versión muy poco conocida que hizo Salomón Leiter de Tarde de Agosto, o sea, del Viento Distante, y por supuesto la versión de Mariana, pero pues ya veremos si se puede hacer el año próximo. Bueno, en esta sesión lo que quiero compartir con ustedes, como les dije la anterior, son la relación que José Emilio Pacheco establece entre la prosa y la poesía, es decir, qué pasa con él. Al principio de estas conferencias dijimos que un poeta, cuando ejerce otros géneros literarios, la poesía entre ellos, la poesía está siempre en el centro de todo. No para cargar de miel a todo lo demás, sino para cargarlo de intensidad, de concentración, de rigor. Y eso es lo que pasa con José Emilio Pacheco. Quiero hablar con ustedes un poco de los orígenes del poema en prosa antes de entrar en materia. Precisamente José Emilio Pacheco, en Ovidio en el Aipos, en el texto que hemos citado en sesiones anteriores, dice que uno de los motivos por los cuales dejamos de leer poesía, o se dejó de leer poesía, porque los lectores de poesía son adictos hasta el fin, pero la sociedad en general dejó de leer poesía cuando se eliminó la rima. En el caso de el poema en prosa, pues es conveniente acudir a las definiciones, porque las definiciones nos sitúan y también nos ayudan a discutirlas, a no tratar de meternos en un corral totalmente limitado. La Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, que es una fuente bastante confiable, dice que el poema en prosa es una composición que tiene una o todas las características del poema, excepto que su disposición en la página, pero no su intención, está en prosa. Difiere de la prosa poética en que es breve y concentrado, del verso libre en que no tiene cortes, de un breve pasaje en prosa en que usualmente acentúa el ritmo, los efectos sonoros, las imágenes y la densidad expresiva. Repito esto último. Acentúa el ritmo, los efectos sonoros, las imágenes y la densidad expresiva. A fines del siglo XIX y principios del XX, los narradores comienzan a utilizar todos estos recursos de la poesía y por eso vamos a encontrar una narrativa como la de Marcel Proust,
como la de James Joyce, como la de Virginia Woolf, ya en el siglo XX. Pero desde fines del siglo XIX, Marcel Proust estaba en este proceso denominado y muy bien sintetizado por Jaime Torres Bodet, cuando dice que se trata de sustituir la física de las acciones por la metafísica de las consecuencias. No importa tanto el qué se diga, sino cómo se va a decir eso. Por eso decía Paul Valéry que él era incapaz de escribir La marquesa salió a las 5, una frase que no le decía nada más que lo que decía. Entonces, se trata precisamente de convertir en La marquesa salió a las 5 en todas las consecuencias que puede tener eso. Ustedes tan solo recuerden la caminata por Londres de Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, en la novela del mismo nombre, donde ella recorre la ciudad e importa mucho más todas las sensaciones interiores que ella va teniendo en su caminata por la ciudad. Hay un libro que hay que leer con cuidado, pero que de todas maneras da muchas pistas, el libro de Ralph Freeman, la novela lírica. Su tesis es que la novela del siglo XIX, que es el gran siglo de la novela, como también es el gran siglo de la historia, y en el siglo XIX surgen la novela épica y la novela, la novela épica y la novela dramática. En la épica, por supuesto, sitúa a León Tolstói, y en la dramática sitúa a un autor como Dostoyevsky. Pero ¿qué hacemos, dice, en una novela que deriva directamente de la lírica, donde lo que importan son las emociones, las vivencias interiores que están en fuego con el lenguaje, que están, como dice esta definición, privilegiando el ritmo, los efectos sonoros, las imágenes y la densidad expresiva? Dice Ralph Freeman que ese tipo de novela es la novela lírica, porque finalmente es la que deriva de la poesía, y eso es lo que quiero discutir con ustedes en torno a José Emilio Pacheco más adelante. En Occidente, el gran introductor de la poesía en prosa es Baudelaire, con el libro que lleva por subtítulo Los pequeños poemas en prosa, como título Le Spleen de París. El término spleen, como ustedes saben, es un término utilizado por los autores desde mediados del siglo XIX para hablar de esa especie de nostalgia, melancolía, pero debida a la gratuidad. O sea, el spleen no tiene por qué tener una razón, simplemente es una forma de ser, y por eso Baudelaire titula su libro El Spleen de París y el subtítulo Pequeños poemas en prosa. Y en el prólogo a este libro, dirigido a Arsène Houssaye, él nos dice: ¿quién en su vida no ha soñado con una prosa libre de rima y de ritmo, adecuada a los movimientos de la conciencia, a sus ondulaciones? Si él estaba pensando en una prosa que tuviera, como dijimos en una sesión anterior, recordando al poeta Jorge Esquinca, un diapasón más vasto. O sea, poder decir las cosas, pero no solo con el verso, sino también con la prosa. Mallarmé, este gran poeta que castigó la prosa hasta el final, solía hacerse la pregunta, un tanto inocente, un tanto pícaro: ¿en verdad existe la prosa? O sea, y más adelante decía: en el género llamado prosa hay versos más o menos logrados, más o menos difusos. Siempre que hay esfuerzo o estilo, hay versificación. Fíjense qué radical está haciendo Mallarmé. Él está hablando de que la prosa se parece, no solamente se parece, sino es idéntica a la poesía desde el momento en que manifiesta esfuerzo o estilo. Y Jorge Cuesta, nuestro Jorge Cuesta, llega a decir a fines de los años 20 del siglo pasado,
fíjense, esto es muy importante. La prosa es el límite a que aspiran la pintura y la danza. La prosa es el límite a que aspira la poesía. Repito la segunda idea. La prosa es el límite a que aspira la poesía. Yo creo que este fenómeno de la prosa por encima de la poesía o la prosa en convivencia con el verso se da mucho en las generaciones actuales. Ustedes lean un libro como Me llamo Hokusai de Cristian Peña, lean los últimos libros de Francisco Hernández y van a ver cómo hay esa relación muy estrecha entre la página del periódico, el suceso cotidiano, a tal punto que no nos es posible distinguir el verso o el verso está supeditado a todo lo demás. Importa mucho más el hallazgo que el verso por sí mismo. Eso lo vamos a ver más adelante. Y es así como a principios del siglo XX, nuestros escritores, los escritores de habla española, practican una prosa no derivada de ninguna herencia narrativa anterior y más entroncada con la poesía. No es extraño que la mayor parte de quienes cultivan este género indefinido sean precisamente poetas. La sesión de ayer hablábamos cómo la crónica empieza a ser publicada en México, sobre todo por autores que son esencialmente poetas. El doctor Olea recordaba la definición de Luis G. Urbina, Cuentos vividos y crónicas soñadas, como titula uno de sus libros más importantes, una de sus recopilaciones, porque lo que él hacía, al igual que sus contemporáneos, era reunir en forma de libro las crónicas que él pensaba más rescatables, que más podían vencer el paso del tiempo. Eso va a ser muy importante al referirnos a los textos periodísticos de José Emilio Pacheco, el paso del tiempo. Cuando era muy joven, como ustedes recordarán que ya mencionamos, José Emilio Pacheco comienza a publicar en la revista Estaciones del poeta de Cocula, el poeta jalisciense Elías Nandino. José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis tienen 16, 17 años y alguna vez se ha referido José Emilio Pacheco a esa época como la hora de los niños. Lo dejaban hacer sus travesuras, decía él, pero bueno, ya quisiéramos encontrar adolescentes que hicieran las travesuras que entonces emprendían Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco. Por esos años, como también ya mencionamos, José Emilio Pacheco se conoce a Juan José Arreola, se convierte en su amanuense, inclusive en alguna ocasión Juan José Arreola le dicta los textos que integran su maravilloso y admirable bestiario. Siento que esta fue una influencia decisiva en la vida y en la escritura de Pacheco, como vamos a ver más adelante. Toda su visión de los animales está muy determinada por ese libro. Quiero declarar públicamente mi gratitud a Antonio Cajero, profesor del Colegio de San Luis Potosí, porque en un instante de generosidad inexplicable me regaló precisamente la primera edición de La sangre de Medusa de José Emilio Pacheco. Un libro muy bello, muy bien hecho, con el papel primavera, totalmente con sus barbas, muy bien impreso, muy bien formado, con un colofón maravilloso. Se acabó de imprimir el día 22 de noviembre de 1958, o sea, cuando tenía 19 años de edad, en los talleres del maestro tipógrafo Manuel Casas. Bueno, ¿qué dice Manuel? Todos los libros tienen erratas, ¿no? No se llamara Manuel, ¿verdad? Acuérdense, aquel libro que decía, este libro está tan perfecto, decía en su epitafio, que no tiene ninguna errota. Cuidó la edición Carlos
Kaslos y Yescas decía. O sea, faltaba, la S estaba, en lugar de la R estaba la L. Se tiraron 400 ejemplares sobre papel fiesta de 80 kilogramos. Bueno, se me está oyendo el doctor Cajero, le reitero mi gratitud y por supuesto hablo de un instante de generosidad inexplicable porque regalar un libro pues siempre es todo un arte y yo nunca había visto este libro en mi vida, entonces fue algo increíble. Pero quiero ir a un texto anterior de José Emilio Pacheco que nos puede servir para explicar esta síntesis entre la poesía y la prosa. Me refiero al tríptico del gato que aparece en la revista Estaciones. Es un texto formado por 3 partes, como su nombre lo indica: biografía del gato, el gato en la noche, los 3 pies del gato. ¿Por qué es tan importante este texto en la escritura de Pacheco y en la escritura de la literatura mexicana? Este adolescente atreve un texto, pero ya tiene este sentido de observación tan preciso y tan necesario en cualquier artista. Aquí uno de los compañeros me preguntaba el otro día, ¿cuál es el método de composición de José Emilio Pacheco? Pues también me quedó dando vueltas en la cabeza. Yo creo que el método de composición de cualquier gran artista radica primero en la capacidad de observación y en la posibilidad de que esa observación se traslade al producto terminado. Recuerden que Auguste Rodin, el gran escultor, tenía como secretario nada más y nada menos que al joven Rainer Maria Rilke. Y Rodin tenía en su escritorio de trabajo, en su estudio, en su atelier, una frase que decía «Il faut toujours travailler», o sea, hay que trabajar siempre. Y Rilke, desesperado porque no podía objetivar lo que imaginaba, pues le preguntaba al maestro cómo podía hacerlo. Dice, pues trabajando como trabaja el artista plástico, como un obrero. Y Rilke decía, es que el trabajo del artista, del escritor no es así, él no puede trabajar como un obrero, él no trabaja con las manos, aunque las utilice para escribir. Y Rilke le decía, váyase al Jardin des Plantes, póngase a observar un objeto o un ser, y no regrese hasta que ese objeto le diga todo de sí. Y Rilke se iba al Jardin des Plantes a estudiar enfrente de la jaula de la pantera, y precisamente ahí es donde escribe ese maravilloso poema sobre la pantera. Augusto Monterroso, cuando escribió sus fábulas de animales, también se iba al zoológico de Chapultepec para ver a los animales. Entonces yo pienso que ese es un ejercicio muy sano que habría que hacer con mayor frecuencia. Observar un objeto, observar una flor hasta que nos pulverice los ojos, como decía la poeta, y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Solamente entonces puede surgir la poesía. Por supuesto que la inspiración existe, pero también fundamentalmente es trabajo, y la inspiración debe ser educada por el trabajo y el conocimiento del oficio. Entonces ustedes imagínense que a los 16 años José Emilio Pacheco escribe la biografía del gato, un texto que mucho le debe a los que escribe Juan José Arreola en el bestiario, y que por supuesto después le darán pie. José Emilio Pacheco estuvo siempre interesado en los animales, como adelantamos la sesión anterior, y este texto es el primero de muchos donde analiza a estos seres que también, como nosotros, tienen derechos. Ahora, afortunadamente, en la red encontramos todo. Ustedes busquen Declaración Derechos del Animal y encuentran la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que esto ha sido muy cuestionado porque se dice, bueno, un animal, ¿cómo puede tener derechos si no tiene razón? Bueno, los humanos tenemos la obligación de entender, de tratar de entender lo que los animales nos enseñan. Por eso
la primera sección de poemas sobre los animales de José Emilio Pacheco lleva por título Los animales saben. Los animales, por supuesto, que conocen, los animales nos enseñan más de lo que a veces esperamos. Y dice en Biografía del gato, la primera parte del texto: el Génesis lo calla, pero el gato debe de haber sido el primer animal sobre la tierra, el núcleo a partir del cual se generaron todas las especies. En una de sus andanzas por el planeta humeante, el gato inventó a los seres humanos. Su intención fue crearnos a su imagen y semejanza. Un error ignorado lo llevó a formar gatos imperfectos. Si pudiera comprobarse que descendemos del gato, sería indispensable una reestructuración de las ciencias. Es demasiado incómoda para los sabios. Por ello, prefieren no investigar nuestros orígenes. En el fluir de los siglos, para compensarnos de tantas desventajas, aprendimos a hablar. El gato, en cambio, quedó aprisionado en la cárcel de sus sentidos. No obstante, dimos su astucia y su sabiduría. Algunas religiones primitivas lo divinizaron. En la Edad Media se le atribuyeron malignos poderes y pactos sobrenaturales. Fue perseguido bajo el cargo de participar en aquelarres con demonios y hechiceras. Hoy ha proliferado en todo el mundo como animal doméstico. Es parte integrante de la galería familiar. Se le tiene el respeto y el recelo que inspira todo ser superior. Bueno, este es un fragmento solo, pero lo que examinábamos en la sesión anterior, cuando recordábamos la definición de John Keats de la belleza. La belleza es verdad, la verdad es belleza. Cuando el autor, en este caso, dice que la intención del gato fue crearnos a su imagen y semejanza, bueno, esto por supuesto no es una verdad científica, no es una verdad objetivamente comprobable, pero es una verdad incuestionable. O sea, el escritor nos está convenciendo, el poeta es un mentiroso que dice la verdad, como decía Pessoa, que recordábamos también la sesión anterior, y en este caso lo está demostrando Pacheco. Este texto sería muy difícil definirlo, decir, esto es un poema, esto es un ensayo, esto es una viñeta. Entra en lo que con gran precisión, bueno, si es que cabe la palabra precisión en literatura, bueno, sí cabe, la literatura debe ser precisa, porque finalmente también es una ciencia, la literatura es un arte, pero también es una ciencia, también tiene su arte combinatoria, y Juan José Arreola dijo varia invención, ¿no? O sea, es una invención que no cabe en ninguna definición ortodoxa, pero que podría ser un ensayo que participa del cuento y participa del ritmo de la poesía. Ustedes lean algunos capítulos o relean capítulos de Rayuela de Julio Cortázar y van a encontrar no solo el sentido lírico de la poesía, sino también verdaderos endecasílabos introducidos dentro del discurso. Pienso en aquel texto donde dice toco tu boca con un dedo, toco tu boca, que es un texto realmente maravilloso. Igual en el primer Fuentes, en el Fuentes de los días enmascarados, hay descripciones en prosa que le deben mucho a la poesía. En un cuento como Tlactocacine del Jardín de Flandes, por ejemplo. Era una época, los años 60, en que todo el mundo escribía muy bien, todo el mundo tenía un gran estilo y todo el mundo era leído por Juan José Arreola. O sea, Juan José Arreola, este autor que escribió libros fundamentales y del cual se dice que hubiera escrito mucho más de no haberse dedicado tanto a la escritura de los otros. Eso es algo que también podría aplicarse a José Emilio Pacheco. Uno podría decirse, José Emilio Pacheco pudo haber escrito más, y sin embargo, él quiso escribir el periodismo literario que lo hizo famoso y por lo cual lo recordamos tanto. He traído conmigo una tesis doctoral que se presentó en la Universidad de Toulouse el 29 de junio de 2016
Gracias a la técnica, yo puedo ser jurado de este examen desde México a través de una videoconferencia. La tesis es esta, o sea, estos son los 2 tomos. El primer tomo de la tesis está formado por 516 páginas y lleva por título Hacia una poética del inventario de José Emilio Pacheco, poesía y periodismo 1973-1983. Es hasta ahora, de lo que he podido leer, el trabajo más importante, más completo, más serio sobre esta columna inaugurada por José Emilio Pacheco el año de 1972. Realmente un trabajo muy serio porque solo se centra en 10 años, de 73 a 83, y recoge exclusivamente los inventarios que se refieren a poesía mexicana y poesía de los otros. Es un trabajo importantísimo que ojalá ojalá lo publique este Colegio Nacional. Está originalmente escrito en francés, pero puede traducirse y publicarse. Es realmente un trabajo excepcional que me hubiera gustado mucho que viera José Emilio Pacheco y al cual habremos de referirnos más adelante. También he traído conmigo este volumen que tiene toda una historia, porque son todos los inventarios del año 91, de 76 a 91, imagínense, son varios años. Carlos Mousiño, un compañero de generación ya fallecido, se dio la tarea, como les dije en una sesión anterior, de fotocopiar todos los inventarios de José Emilio y de encuadernarlos y de tenerlos. Yo tengo la fortuna de conservar uno de ellos porque cuando tuve el privilegio de ser director de publicaciones de la universidad, tuvimos el proyecto con Editorial Era de hacer una coedición de todos los inventarios de José Emilio Pacheco, lo cual era posible gracias al trabajo amoroso y desinteresado. El amor siempre es desinteresado, si no, no es amor. Y aquí lo hizo sin ningún estipendio, sin ninguna beca, sin ningún sistema nacional de investigadores ni de creadores. Lo hizo simplemente por devoción a la obra de José Emilio. Y pues ya tenemos todo listo, ya tenemos la autorización de nuestro coordinador de humanidades y el enemigo más importante que enfrentamos se llamaba José Emilio Pacheco. Él dijo, de ninguna manera van ustedes a publicar algo que tiene que ser corregido. Varias veces se le acercaron a José Emilio Pacheco estudiantes que le dijeron, mire maestro, aquí está todo lo que usted ha hecho sobre literatura francesa, aquí lo tiene, ¿podemos publicarlo? No, porque tengo que corregirlo. Entonces era esta devoción constante, tan ejemplar, cuando pues aquí a la primera de cambios el escritor junta una serie de papeles mal armados y ya hace un libro, ¿no? O dice que ese es un libro. José Emilio Pacheco, como lo hemos dicho varias veces aquí, renunció a la idea del libro para ofrecernos la página diaria, esa página diaria que él decía que al día siguiente de haber sido escrita era llevada por el viento. Él creía en eso realmente, creía en esa tarea fugitiva, pero también creía que el periodista es un educador en el más amplio de los sentidos. No sé si de la biblioteca de aquí del colegio me pueden traer la poesía reunida. ¿Sí me la puede traer, maestro, por favor? La poesía reunida de don José Emilio, es que no la traje conmigo y quería yo, la que publicó el fondo, por favor, la de Tarde o Temprano. Quería compartir con ustedes un poema que viene creo que viene en Irás y no volverás, donde un amigo en Roma le dice, ¿por qué desperdicias tu talento en páginas que se va a llevar el viento? Y el poeta está mirando las hojas de los árboles
también llevadas por el viento, y encuentra una analogía. A todo se lo lleva el viento, todo desaparece. Él decía con gran pesimismo, pero en el fondo sabía que las palabras de la tribu, cuando realmente son utilizadas con honestidad, con intensidad, con belleza, como lo hizo él, pues permanecen y forman lectores activos. Todos ustedes son admiradores de José Emilio Pacheco, porque él nos enseñó una de las conclusiones a las cuales llega Álvaro Ruiz Rodilla en su tesis, a que buscamos el inventario porque supo crear lectores activos, hacernos partícipes de sus descubrimientos. Eso es algo maravilloso de los inventarios, supongo que a ustedes siempre les ha pasado. Habla en general, la tesis es una magnífica introducción a lo que fue el periodismo literario en México, pero después del inventario estrictamente habla como un espacio de resistencia. Y dice, traduzco, por supuesto mucho mejor al original: el poeta periodista transgrede el orden literario reinante, induce la toma del poder del lectorado en dos direcciones. Por una parte, porque el lector consumidor se convierte en un productor en potencia, y por la otra, porque recibe desde la publicación una verdadera instrucción, una educación popular sobre la literatura. Pero el poeta periodista puede también subvertir el orden social al asumir su función de testimonio, al darle valor a los poderes del poema de circunstancia y siguiendo una pedagogía del pasado que le da valor al anacronismo y a las lecciones cíclicas de la historia. O sea, me parece una conclusión impecable a la que llega el autor, porque efectivamente buscamos los inventarios porque nos convierten en autores, no solo en lectores. Eso es lo maravilloso de José Emilio Pacheco, desde que empieza en los años 70, a principios de los 70, con la columna Inventario. Por eso no me parece exagerado decir que Inventario es hija directa de la... Muchas gracias, muy amable. Muy amable, muchas gracias. Del año 68, del movimiento del 68. Ahora, Eliseo Diego, el poeta cubano, tiene un libro que se llama Inventario del Mundo o Libro de las Maravillas de Boloña. Un libro que a mí siempre me fascinó desde el título, Maravillas de Boloña. ¿Cuáles son? ¿Se refiere a las maravillas de la ciudad de Boloña? No, se refiere a las maravillas creadas por un impresor cubano llamado Severino Boloña, que en La Habana del siglo XIX hizo un catálogo con todas sus figuras, con sus viñetas que utilizaba en sus impresos. Lo mismo que hizo Ignacio Cumplido en México. Pero me encanta la palabra Inventario del Mundo, porque en ese libro Eliseo Diego lo que nos trata de decir es que en las muestras tipográficas, en los signos que la tribu ha inventado para comunicarnos, para hacer más bellas las impresiones, pues se encuentra todo un inventario del mundo. Ahora, ¿qué es un inventario? El inventario es una palabra que, de acuerdo con María Moliner, en su diccionario de usos, significa lista de lo encontrado, lista de cosas valorables. En cualquiera que lo practica, un inventario puede ser de almacén, puede ser de objetos aparentemente nimios. En cualquiera que lo practica, el oficio es motivo de gratitud. Si quien lo firma es el monograma JEP, o sea, de José Emilio Pacheco, es digno de nuestro homenaje. José Emilio, en sus inventarios, descubre, pero nos hace creer que está encontrando, y más aún, que nosotros con él somos responsables y partícipes de la iluminación. Quiere ser el cronista en su más original sentido,
la conciencia de la tribu, el encargado de mantener viva la llama de la historia. El gran Edmundo Valadez, que sostuvo durante muchos años una columna llamada Excerpta, después la publicó en forma de libro y puso esta maravillosa dedicatoria: a José Emilio Pacheco, que lo hace mejor. O sea, me parece una dedicatoria hermosísima. ¿Por qué cada inventario es leído, disfrutado y atesorado, más allá de la intención pragmática y presente para la cual fue escrito? Difícilmente habrá un lector suyo, estoy seguro que todos ustedes conservan algún recorte, que no conserve alguno de esos inventarios donde el autor reinventa el término donde todo cabe. La agudeza de José Emilio, su amor a la verdad, su huida del lugar común, lo obligan en cada una de sus jornadas a dar fe de las cosas como si por primera vez ocurrieran. Para citar una de sus obsesiones más caras, aquellos textos donde habla de temas familiares como son el naufragio del Titanic. Aunque todos conocemos las líneas generales de la historia, siempre queremos que nos la vuelvan a contar. O sea, todos sabemos qué pasó esa noche. Sin embargo, todos queremos volver a escucharla, porque siempre habrá un matiz distinto, siempre habrá a lo mejor un invento, pero esta idea proveniente de José Emilio Pacheco siempre me ha hecho mucho. O sea, todos queremos que nos vuelvan a contar la historia. Yo recuerdo cuando en la dirección de publicaciones, el más anciano de nuestros colaboradores era Manuel T. Moreno. Se llamaba Manuel Toral Moreno, primo de Manuel Toral, por eso se había quitado, de León Toral, por eso se había quitado el apellido, bueno, ponía nada más la inicial, pero él me contaba más o menos lo siguiente. Sí, yo era un niño de 10 años, iba con mi jabón y mi toalla a bañarme. Ese día me tocaba baño, ese día de la semana, y bueno, acuérdense que estamos hablando de 1913, no había baños en las casas, y menos para gente de pocos recursos. Y de pronto, por la calle de Moneda, veo un caballo de gran alzada, un caballo, y arriba de él, un hombre con una barba blanca. Era Bernardo Reyes, no lo sabía el niño, y de pronto empieza la balacera. Ustedes imagínense el privilegio de escuchar de viva voz a un testigo. Entonces yo siempre llamaba al maestro Moreno cuando podía, digo, dígame otra vez la historia de ese niño. Y por supuesto me contaba lo mismo, pero me contaba algo distinto. Siempre había un matiz diferente. Y eso es en lo que José Emilio Pacheco creía. Y por eso no dudábamos de cualquier cosa que nos decía. Él podía inventar cosas, pero siempre partiendo de realidades irrefutables. Y sus temas en ese sentido eran inagotables, de Nahuel Olin a la anatomía de la torta, de las diversas hipótesis sobre el asesinato de Álvaro Obregón al silencio de Jean-Théo Gambeau, de la indagación sobre el murciélago, a los innumerables y siempre nuevos retratos del mar. No proponía ni disponía, exponía. Sus lectores, al enfrentar sus textos, no tenemos más remedio que aceptar las conclusiones del más dotado de nuestro Sherlock Holmes, que siempre deja atrás a los numerosos Lestrade que firman y cobran en la nómina de nuestra academia. Visionario y erudito, detective y juez, José Emilio tiene una especial habilidad para encontrar misterios donde otros miran soluciones fáciles. Tengo plena conciencia de que hablo de José Emilio en presente cuando me refiero al escritor, porque finalmente las palabras allí quedan, las palabras siempre están respirando. Hay un poema que es central en la obra de José Emilio Pacheco, sobre todo en un poeta que muy pocas veces habla en primera persona, pero un texto que quiero compartir con ustedes, seguramente ustedes lo pueden encontrar más adelante en la red,
y si no está en el libro, que no duele comprarlo, podemos comprar. Que es terrible lo que decíamos en la sesión anterior, ¿no? Que todavía quedan 1,300 ejemplares de la edición de 2000, eso me parece terrible. O cuando decimos, oigan, ¿por qué no se reedita la obra de Owen, de Gilberto Owen, que está en el fondo? No, pues si todavía hay ejemplares, nadie la compra. La compran los 3 lectores de poesía que hay en este país, ¿no? Bueno, déjenme buscarles el texto. Sí, es el texto que se refiere en defensa del anonimato, donde él le contesta a un personaje que le quería hacer una entrevista. Ustedes recuerdan que José Emilio Pacheco siempre fue reacio a las entrevistas. Ay, ¿por qué no está? Aquí está. Hay 2 poemas que me interesa compartir con ustedes antes de entrar de lleno en la lectura de la columna Inventario, que es uno en defensa del anonimato y el poema que lo antecede, que es El centenario de Gustave Flaubert, un artículo en verso. Este poema, tan confesional, tan de circunstancia, va a ser una de las piedras de toque de la tesis de Álvaro Ruiz Rodilla, porque en ella el poeta expresa, en cierto modo, su poética. Carta a George B. Moore en defensa del anonimato. No sé por qué escribimos, querido George, y a veces me pregunto por qué más tarde publicamos lo escrito. Es decir, lanzamos una botella al mar, harto y repleto de basura y botellas con mensajes. Nunca sabremos a quién ni a dónde la llevarán las mareas. Lo más probable es que sucumba en la tempestad y el abismo. Sin embargo, no es tan inútil esta mueca del náufrago, porque un domingo usted me llama de este Spark, Colorado, me dice que ha leído cuanto está en la botella, a través de los mares, nuestras 2 lenguas, y quiere hacerme una entrevista. Después recibo un telegrama inmenso, lo que se habrá gastado usted al enviarlo. En vez de responderle o dejarlo en silencio, se me ocurrieron estos versos. No es un poema, no aspira al privilegio de la poesía, no es voluntaria. Y voy a usar, así lo hacían los antiguos, el verso como instrumento de todo aquello, relato, carta, drama, historia, manual agrícola, que hoy decimos en prosa. Para empezar a no responderle, no tengo nada que añadir a lo que está en mis poemas. Dejo a otros el comentario. No me preocupa si alguno tengo mi lugar en la historia. Tarde o temprano, a todos nos espera el naufragio. Escribo y eso es todo. Escribo, doy la mitad del poema. Poesía no es signos negros en la página blanca. Llamo poesía a ese lugar del encuentro con la experiencia ajena. El lector, la lectora, harán o no el poema que tan solo he esbozado. No leemos a otros, nos leemos en ellos. Me parece un milagro que algún desconocido pueda verse en mi espejo. Si hay un mérito en esto, dijo Pessoa, corresponde a los versos, no al autor de los versos. Si de casualidad es un gran poeta, dejará 4 o 5 poemas válidos, rodeados de fracasos y borradores. Sus opiniones personales son, de verdad, muy poco interesantes. Extraño mundo, el nuestro. Cada día le interesan cada vez más los poetas, la poesía cada vez menos. El poeta dejó de ser la voz de la tribu, aquel que habla por quienes no hablan. Se ha vuelto nada más otro entertainer. Sus borracheras, sus fornicaciones, su historia clínica, sus alianzas o pleitos con los demás payasos del circo, tienen asegurado el amplio público
a quien ya no hace falta leer poemas. Sigo pensando que es otra cosa la poesía, una forma de amor que solo existe en silencio, en un pacto secreto entre dos personas, de dos desconocidos casi siempre. ¿Acaso usted leyó que Juan Ramón Jiménez pensó hace mucho tiempo en editar una revista? Iba a llamarse Anonimato. Publicaría no firmas, sino poemas. Se haría con poemas, no con poetas. Y yo quisiera, como el maestro español, que la poesía fuese anónima, ya que es colectiva. A eso tienen mis versos y mis versiones. Posiblemente usted me dará la razón. Usted que me ha leído y no me conoce. No nos veremos nunca, pero somos amigos. Si le gustaron mis versos, ¿qué más da que sean míos? De otros, de nadie. En realidad, los poemas que leyó son de usted. Usted, su autor, que los inventa al leerlos. Es un poema lleno de cosas, lleno de José Emilio, lleno de cuestiones que hemos tratado de clarificar en estos días. Por supuesto que es conmovedor cuando dice, entre paréntesis, recibo un telegrama inmenso, pues en ese entonces se usaban los telegramas, y entre paréntesis dice lo que se habrá gastado usted al enviarlo. En eso era maravilloso, lo sabes tú, Guillermo, cuando decía que uno le hablaba por teléfono, y él decía, ¿tienes tiempo? O sea, él era el que decía si nosotros teníamos tiempo, ¿no? Era maravilloso en eso, en muchas cosas, era en su generosidad con el tiempo que nosotros le quitábamos. Y toda esta idea suya que defendió en su vida, en su obra, de que el poema debe ser anónimo, pues nos da una gran lección moral y una gran lección de estilo, pues de que importa más la poesía que los libros, importa más la poesía que el poeta, importa más la voz que se recupera. Si me voy, siento una pena, si me quedo, siento dos. Por no sentir ni una pena, ni me quedo, ni me voy. Son versos maravillosos, ¿no? Son versos que tienen todas las figuras retóricas en ellos y no sabemos quién los escribió. Son del dominio público, que es una frase maravillosa que tú conoces muy bien, Guillermo, como compositor. O sea, el dominio público se dice porque los podemos utilizar, pero también porque el autor no lo conocemos. Son versos que se han ido haciendo y sin embargo en ellos aparece la ironía, la antítesis, la oposición, todo en esos versos maravillosos que reflejan la contradicción del amor del ser que trata de alejarse del sujeto amado. Yo creo que en esos versos está lo que José Emilio quería decir en torno a la desaparición del nombre propio y el anonimato. Por eso firmaba su columna con las siglas JEP, no por coquetería, o sí por vanidad, pero por una vanidad nacida del convencimiento del auténtico orgulloso, no del soberbio, sino del que sabe que lo que quiere es eso, ¿no? Precisamente educarnos como lectores. Por eso he insistido en esta y en otras sesiones en José Emilio Pacheco como un verdadero educador y un poeta cívico, una cosa que también se decía de Efraín Huerta, y yo lo afirmo del poeta Efraín Huerta, sobre todo de un autor como Los Hombres del Alba, o de un poeta como el de Amor Patria Mía, donde es un verdadero canto a lo que es la historia de México, que el poeta metido con la historia pues le tiene miedo, ¿no? No lo tuvo José Emilio jamás, como no lo tuvo Pellicer, como no lo tuvo Bonifaz, como no lo tuvo Octavio Paz, como no lo tuvo el propio Miguel Aguilar. De los poetas de mi generación tal vez es de los pocos que se han metido con la historia. ¿Qué es José Emilio Pacheco en el inventario? En esta palabra tan abierta que nos puede decir tanto y puede decirnos nada. Yo creo que José Emilio es efectivamente un periodista poeta, como lo define Álvaro Ruiz Abreu, pero también es un historiador
a su manera. Es un historiador de las mentalidades, es un historiador de la vida cotidiana. A partir de un suceso de la vida diaria, nos puede explicar un fenómeno histórico. Esto los historiadores lo llaman precisamente historia de las mentalidades a raíz de la escuela de los anales. Un autor, por ejemplo, como Robert Darnton, escribe un libro titulado El beso de la Mourette, y la tesis que maneja en ese ensayo, que da título al libro, es que en medio de las discusiones de la Revolución Francesa, de pronto uno de los convencionistas, llamado Lamourette, se incorpora y le da un beso a uno de los que están discutiendo con él, y en ese momento los principios de libertad, igualdad y fraternidad hacen mella en todo lo que está pasando. Así sucedió en la vida real, pero Darnton, como historiador, trata de encontrar en ese simple acto los sucesos que dieron pie a que la Revolución Francesa fincara sus principios en la igualdad y en la fraternidad, que después pues trataron de ser los principios de todas las revoluciones del mundo y de Hispanoamérica. Pero como también vimos la sesión anterior, recordando a Saint-Just, dice José Emilio Pacheco que las revoluciones lo único que han hecho son monstruos. El otro poema que quiero compartir con ustedes lleva por título El centenario de Gustave Flaubert y lleva un sintomático paréntesis que dice un artículo en verso. O sea, ¿por qué no acudió al verso? ¿Por qué no acudió a la prosa, para escribir este artículo? Precisamente en el poema a George Moore dice, esto no es un poema, no aspira al privilegio de la poesía, porque no es voluntaria. Acuérdense que también hablábamos de esta gratuidad maravillosa de la poesía. Nadie nos obliga a escribir poesía más que las tristezas y las alegrías del mundo. Y él acude al verso, como lo hacían los antiguos, dice, como lo hizo Lucrecio en La naturaleza de las cosas, un libro con el cual me gusta homologar siempre el intento de José Emilio Pacheco, porque lo que quiso y logró hacer en sus inventarios y en su poesía, es dar una idea completa, integral del mundo. Y en este texto, la pregunta que les lanzo, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no lo hizo en prosa? ¿Por qué no dedica un inventario a hablar de todo lo que está diciendo aquí sobre el centenario de Flaubert? Porque como ustedes recuerdan, uno de los elementos que le servían, bueno, no le servían, sino que como periodista profesional se sentía obligado a cumplir José Emilio Pacheco, era dar testimonio de lo que se estaba recordando en ese momento. Y en el centenario de Gustave Flaubert, el centenario de muerte debe ser, dice lo siguiente: la granja de Croisset, en que el normando enorme vociferaba ante una consonancia, una cacofonía, una palabra repetida, no existe. Fue sepultada en la aridez industrial del nuevo paisaje. Pero sus libros siguen inquietándonos. Convirtió en arte un género pensado para la diversión, la novela. La hizo otra forma de poesía. De allí el cuidado puesto en cada palabra. No hay sinónimos. Existe nada más el término exacto, una palabra para cada cosa. Debe ceñirse como la piel al cuerpo, a lo que nombra. Muchos juzgan exceso este rigor. Nada queda en traducción de frases como las suyas, pero todo escritor debe honrar el idioma que le fue dado en préstamo, no permitir su corrupción ni su parálisis, ya que con él se pudriría también el pensamiento. Su obligación primera consiste en escribir prosa o verso de la mejor manera posible. El gran estilo de Flaubert no es un vitral ni un adorno, se halla siempre al servicio de lo que narra. Gracias a él, las desventuras de Emma Bovary y de Félicité, la sirvienta,
se grabaron a fuego en nuestra memoria, como la educación sentimental de Frédéric Moreau y con ella la vida entera de Francia bajo el Segundo Imperio. La educación sentimental es complemento indispensable del 18 Brumario de Luis Bonaparte. Con permiso de Sartre, aquí no importan los gritos de Flaubert contra la comuna, porque él enseña todo acerca de su clase, la nuestra. Y los amores desdichados, su ansia de gloria, de éxito no, frustrada por el censor y el crítico de la guerra, su rabia ante la estupidez propia y ajena, ante la enfermedad y la vejez, no fueron a la postre sino utensilios de su gran obra que sigue ardiendo a fuego lento. Hay 6 o 7 libros de Flaubert, 1500 sobre Flaubert, y a pesar de todo, lo único que cuenta, decía Revueltas, no son estatuas ni homenajes, es sólo aquel diálogo silencioso que un lector establece con cada libro, su libro, y hay conexión o no circula corriente. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Pero ante esto, lo demás es polvo y estruendo. Por otra parte, nunca sabremos de verdad quién fue Flaubert. Lo que intentó decir, ni él lo sabía, porque Flaubert, como todo autor, dice nada más lo que cada hombre y cada mujer que lo lea sabe escuchar entre el rumor de sus páginas. Este texto me gustaría hacer algún día, y los invito a hacer el experimento, ¿qué pasaría si lo ponemos en prosa? ¿Qué pasaría si lo pusiéramos como un artículo? Precisamente él dice, este es un artículo en verso, pero también creo que está escrito en un tono muy llano, muy prosaico en el mejor de los sentidos del término. Y por supuesto, también dijimos alguna vez que toda obra es autobiográfica, y aunque José Emilio es un autor ejemplar por la manera en que se borra en su poesía, aquí podemos encontrar una serie de elementos que él comparte también en su poética. Él evitaba en lo que pudiera la consonancia, la cacofonía, la palabra repetida. Yo pensaba que sus inventarios él los hacía con la mano en la cintura, y pues no era así. Sus editores de la revista Proceso me han dicho cómo en el último momento le metía 20,000 correcciones, cambiaba muchísimas cosas. Nuestro Gutiérrez Nájera escribía al pie de la máquina, al pie de la prensa, cuando todavía no existían las computadoras. Y es muy importante cuando dice que este género pensado para la diversión, la novela, Flaubert la convirtió en otra forma de poesía. La clase de ayer decíamos que la novela Morirás lejos o Las batallas en el desierto no hubieran podido ser escritas por alguien que no fuera esencialmente poeta, sin que dejen de ser novelas. Insisto en que son obras que tienen la concentración y la intensidad de la poesía, pero que son absolutamente autónomas en su definición. Flaubert era famoso, y ustedes los pueden ver en sus cartas con Louise Colette, que era su amante, pero le mandaba cartas donde le hablaba de su proceso estético, y él le decía que en un solo día había podido escribir una página después de estar precisamente vociferando en la casa de Croisset, en esa granja, tratando de encontrar el ritmo adecuado para la frase que estaba logrando. Ustedes saben que los autores realistas como Flaubert, aunque Flaubert, aparte de ser un autor realista, también era un maniático de la forma, le preocupaba tratar de reproducir de manera lo más precisa posible la realidad. Por eso, cuando tenía que escribir sobre la agonía de Madame Bovary, fue al hospital para ver cómo agonizaba una mujer que se estaba envenenando. También Émile Zola, cuando escribió una novela como L'Argent, el dinero, pues se la pasó 4 meses en la bolsa, viendo a los personajes, estudiándolos. Recuerdo un artículo maravilloso de Marco Antonio Campos, donde habla de esta capacidad de observación de José Emilio Pacheco, cuando una vez se lo encontró en el artículo
Ejército Nacional, aguas, aguas, como decía Efraín Huerta, ¿no? Cuando hablaba de la calle Ejército Nacional. Y le llamó la atención que José Emilio Pacheco dijo: llevo una hora aquí viendo a esa señora que está pidiendo para su camión. Dice, en el tiempo que le han dado, ya le dieron para todo el día, para toda la semana. Entonces, esa capacidad de observación en él era ejemplar. Precisamente por eso era un espléndido escritor, porque no partía de la realidad que le contaban, sino de lo que él experimentaba en su vida cotidiana. Su ansia de gloria, de éxito, no. Esto es muy importante cuando uno piensa en la vida y en la obra de José Emilio Pacheco. Él no quiso jamás la riqueza. Él supo entender que el triunfo era diferente del éxito, y finalmente el triunfo para él, y lo vemos en este poema, lo vemos en toda su obra, es esta comunión y esta comunicación con el lector. O sea, el lector, lo que él dice, acaba haciendo suyo. No leemos a otros, nos leemos en ellos. O sea, ¿por qué nos gusta un poema? ¿Por qué nos gusta una canción? Porque nosotros estamos viviendo lo que el autor quiso decir cuando la fijó de esa manera. Y finalmente eso es lo que intenta el autor. Ahora, este es el primer tomo de la tesis. Y la segunda hizo algo que le agradecemos enormemente, que fue copiar los inventarios, algunos de ellos, sobre todo los que recibieron de Corpus para su tesis, son los inventarios dedicados a poetas y a la poesía, y después de fotocopiarlos, los transcribió. O sea, eso es una labor realmente muy útil que agradecemos todos los lectores de José Emilio, tanto los profesionales como los que nos sentimos profanos. En el inventario del 15 de septiembre de 1973, que entonces aparecía en Diorama de la Cultura, ustedes saben que unos días antes tuvo lugar una de los sucesos más terribles de nuestra América, que fue el golpe de Estado en Chile, ¿no? Y es increíble cómo unos cuantos días después, en el inventario correspondiente al 15 de septiembre, José Emilio Pacheco escribe un inventario y lo titula De Lautaro a Salvador Allende. O sea, nada más y nada menos hace toda la historia de Chile en unas cuantas páginas. O sea, imagínense todos los libros que tuvo que leer para llegar a este inventario, ¿no? O sea, y eso es lo que hace finalmente la disciplina del periodista. Un historiador dice, denme, pues no sé, 3 meses y les escribo algo. El periodista tiene que cumplir porque tiene tiempos muy definitivos, y esa es la gran formación que el periodismo le dio a autores como Hemingway, como García Márquez y por supuesto como José Emilio. Al lado de ese texto de inventario, José Emilio publicó un poema basado en uno de sus libros más amados. Acuérdense que él era un gran lector y traductor del libro de Job, con esta idea, como él dice, por mi voz vuelve a hablar Job. O sea, el libro de Job vuelve a hablar con un vocabulario nuevo, pero finalmente las ideas son las de siempre. Y este poema se llama Salvador Allende recuerda el libro de Job antes de morir asesinado en el Palacio de la Moneda. Yo recuerdo que el primer verso de este poema, yo me lo sabía de memoria, me cargó mucho en mi adolescencia, y cuando lo recuperé escrito, impreso en esta tesis, pues me volvió a estremecer porque finalmente es estridístico, revela mucho, son versos que uno lleva impresos para siempre. Si pesaran mi queja y mi tormento, pesarían más que la arena del mar, porque las saetas del enemigo están en mí, su veneno se ha adentrado en mi cuerpo, el terror del injusto me combate, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento,
¿Cuál es mi fuerza para esperar todavía? Ni siquiera a mí mismo puedo valerme, y todo auxilio me ha faltado porque me traicionaron como un torrente. En mi lengua no hubo iniquidad, y no anhelé el poder, sino la justicia. Ellos ahogan mis últimas palabras, los discursos de un desesperado que son como el viento. Luego se arrojarán contra los huérfanos y cavarán la fosa de sus hermanos. Nadie puede librarme de la mano del opresor, ni redimirme del poder de los violentos. Pero tampoco nada podrá frenar el porvenir, y mi esperanza es la integridad de mis caminos. Quienes me ven no me verán jamás. Fijarán en mí sus armas y dejaré de ser. Alzo mi rostro limpio de mancha y sé que los que harán iniquidad perecerán al soplo de la ira del pueblo. La vida será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Y abajo, por la transcripción, José Emilio Pacheco. O sea, el poeta no es un autor, sino es un transcriptor. Eso me parece mucho más valioso y es una de las grandes lecciones de José Emilio Pacheco. Hoy por la mañana, cuando Rosa María Talavera, también vinculada a Chile, me puso un mensaje donde dice: qué horror el golpe de Estado en Chile. Yo pensaba que había habido un nuevo golpe de Estado en Chile. Claro, el golpe de Estado en Chile siempre está presente en nosotros, sobre todo los que crecimos, los que vimos la muerte de Salvador Allende, la muerte posterior de Neruda, toda esta injusticia cometida contra una democracia difícilmente ganada en América Latina, pues es presente, y este poema parece haber sido escrito ayer, ¿no? O sea, puede haber sido escrito por cualquier hombre traicionado, y eso fue algo que José Emilio recuperó muchísimo en sus inventarios, cómo palabras dichas hace siglos volvían a adquirir vigencia en los momentos actuales. Por ejemplo, este texto llamado Rimbaud en Abisinia, que es del 14 de julio de 1974, pues habla de un tema que ha sido tocado por muchísimos autores, que es el silencio que Rimbaud decidió guardar cuando renunció a la poesía y se fue para convertirse en comerciante a Abisinia. Es un texto magistral que en unas cuantas páginas pues vuelve a decir, como decía Rubén Bonifaz Nuño, de otro modo lo mismo. O sea, como dijo el filósofo, las cosas ya se dijeron, pero hay que volver a decirlas porque nadie las escucha. Luego viene otro inventario dedicado a la lectura de la antología griega. Son unas versiones maravillosas de Safo, de Luciano de Nicarco, de Pablo Silenciario, sobre poetas griegos, Grandeza y soledad de Constantino Cavafis, Saint John Perse o El libro de arena, Israel y María Rilke en El mundo visible. O sea, todo esto formaría un extraordinario libro de ensayos sobre poetas y la poesía. Sin embargo, José Emilio jamás creyó en la página del libro, mucho menos en ese mausoleo que son las obras completas. O sea, él tenía repugnancia, y con justa razón, a estos mausoleos, sobre todo a esto que parece caja de chocolates, ¿no? Hubo un tiempo en que el Fondo de Cultura Económica publicaba estos libros que son imposibles de manejar y horrorosos, sobre todo las novelas de Fernando del Paso en este formato son verdaderamente espantosas. Y efectivamente las obras completas son como mausoleos. Uno está más acostumbrado a los libros sueltos y es más fácil y más hermoso localizar los textos que uno ama a estarlos buscando en las obras completas. En la página 45 de Las batallas en el desierto, uno de nuestros libros clásicos, ya dijimos lo resbaladiza que es la palabra clásico, pero yo creo que Las batallas es un libro clásico, que nació clásico, y gozan de fama, pero también de numerosos y cada vez más jóvenes lectores. En este libro, José Emilio Pacheco
hace el retrato de Carlos, ese niño héroe que se atreve a entrar en el más solitario de los combates. Cuando el psiquiatra lo interroga sobre aquello que más detesta, el personaje responde: la crueldad con la gente y con los animales, la violencia, los gritos, la presunción, los abusos de los hermanos mayores, la aritmética, que haya quienes no tienen para comer mientras otros se quedan con todo, encontrar dientes de ajo en el arroz o en los guisados, que poden los árboles o los destruyan, ver que tiren el pan a la basura. Quien conoce la obra de José Emilio Pacheco o ha gozado el privilegio de su cercanía, o gozó el privilegio de su cercanía, puede hallar en las características anteriores un retrato del autor. La personalidad de Carlos, el niño que en su edad adulta tiene el valor de recordar, es un resumen de los valores defendidos por José Emilio, esos que lo llevaron a construir una escritura que admite varias fraternidades, pero al final nos deja con la sensación de estar ante un estilo que por diversos motivos hacemos inmediatamente nuestro. O sea, por todo esto que hemos tratado de compartir, él es un autor que nos convierte no solo en lectores activos, sino en autores también del texto que él está escribiendo. Que finalmente eso también es algo que él aprendió de un gran escritor llamado Octavio Paz. O sea, Octavio Paz fue un extraordinario escritor al que públicamente siempre José Emilio reconocía como el gran maestro que le enseñaba y lo iluminaba en cada nuevo libro que publicaba. Ustedes piensen en Piedra de Sol, un libro de poemas en prosa que se publica en 1940 y que es fundamental para entender esta evolución del verso hacia la prosa sin que jamás el autor deje de estar escribiendo poesía. Por ejemplo, Trabajos del Poeta es un libro extraordinario sobre este enfrentamiento del autor con la forma. José Emilio Pacheco era una persona extraordinaria, era un hombre ético, era un hombre bueno. Decía mi querido maestro Eliseo Diego que la persona buena siempre tiene su tufillo de tonto. Cuando decimos, esa persona que va ahí es buena, y ese bueno siempre tiene su sospecha de tonto. Y sin embargo, agrega Eliseo, pero el bueno siempre está bordeando el abismo, mientras que al malo no le importa caerse en él. Eso me parece muy importante, porque el bueno es un hombre valiente. José Emilio Pacheco era un hombre valiente y sin dobleces, que sufría auténticamente como si cada una de las dolencias del mundo fueran la suya. Porque también creo que el altruismo, las buenas intenciones, que eran las suyas, no bastan para hacer gran literatura. O sea, hay que ser bueno, y eso me parece, pero hay que ser muy astuto, hay que ser astuto como serpiente y manso como oveja, como dice el Evangelio, y gracias a eso, gracias a que él fue astuto como serpiente y manso como paloma, pudo construir una obra unánimemente admirada por su compleja sencillez, su envidiable claridad, su honestidad avasallante, su maestría para borrar la primera persona del singular y fundirla imperceptible y permanentemente con la primera persona del plural. Logró, con sus letras articuladas en los diversos géneros, el triunfo del nosotros considerado como obra de arte. La familiaridad de los lectores con su escritura llegó a ser tan próxima, o es tan próxima, que en nuestro imaginario son pocos los escritores que perdieron su apellido para ganar el más próximo cálido de José Emilio. Por ejemplo, en ese sentido, José Emilio es como Juan Gabriel, aunque aquí se dijo en la sesión anterior que no eran iguales. Yo creo que José Emilio se hubiera sentido tristísimo de saber que murió Juan Gabriel, y por supuesto que se sentía totalmente complacido de que la gente lo llamara José Emilio. Luis Cernuda se enojaba mucho cuando la gente decía, sí, Juan Ramón,
para referirse a Juan Ramón Jiménez, no a Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Y entonces decía Cernuda, pero ¿cómo Juan Ramón? Pues, ¿qué es su compadre o qué? No, yo creo que a José Emilio le decimos así, yo creo que la mayor parte de ustedes le dice José Emilio, porque hay esta proximidad, lo sentimos como un hermano más, como el hermano más querido, como el vecino más querido de nuestra cuadra. Y es que me acuerdo por su apellido, que en alguna ocasión Rafael Alberti nos dijo hace muchos años, oigan, aquí en México ustedes tienen un poeta Pacheco, ¿eh? Digo, bueno, varios, maestro, varios. No solo uno. Pero Pacheco con mayúscula, solo uno, ¿no? Yo creo que no hay un poeta como él. Bueno, es que podríamos leer cualquiera de sus... Ya leímos una parte de sus inventarios. Mejor leo una posible conclusión y después establecemos, si les parece, un diálogo, y en ese sentido creo que podremos avanzar mucho más. Ser poeta y ser inteligente es una de las dualidades más difíciles de sobrellevar. O sea, el poeta no tiene por qué ser inteligente, el poeta es un ser tocado por la gracia y de pronto puede construir maravillas, aunque sea un hombre inculto. Walt Whitman tal vez haya leído 10 libros en su vida y sin embargo lo leyó muy bien. Como decía Herman Melville, hay que leer pocos libros, pero bien. La Biblia y todo Shakespeare, ¿no? Él decía, bueno, qué fácil, ¿verdad? Sin embargo, el poeta que es inteligente de pronto resulta un tanto sospechoso. En la sesión de ayer yo les mencioné cómo un libro como No me preguntes cómo pasa el tiempo influyó de manera decisiva en mi generación, y pienso que no nos hubiéramos atrevido a utilizar las palabras prosaicas, las palabras gruesas, si no hubiera sido por la audacia y la inteligencia con la cual José Emilio sí lo hizo. Pienso en un poema como El poeta en el jardín, de Ricardo Castillo. No lo cito de memoria, se lo pueden buscar en la red, busquen Ricardo Castilla poemas, El poeta en el jardín. Un día se me ocurrió que tenía que hacer un servicio a la comunidad y puse una mesa en el jardín para escribir poemas para la gente. Llegó un señor y me dijo, escriba usted un poema sobre un pobre pendejo. Y yo escribí, no hay pobres, no hay tristes que sean pendejos. Y nos fuimos a emborrachar. O sea, Ricardo Castillo no hubiera podido escribir ese poema maravilloso que todos nos sabemos y lo llevamos en el alma, de no haber sido por la libertad que nos dio la poesía conversacional de Pacheco. Estoy refiriéndome a los autores mexicanos, ¿no? Pienso también en la poesía erótica de Tomás Segovia, la gran libertad que supo imprimir en nosotros, pero José Emilio en ese sentido nos enseñó que la inspiración y la inteligencia podían funcionar juntas, y un poeta, acuérdense que Jaime Sabines decía, hay dos clases de poetas, los que se encuentran una piedra y empiezan a inventar metáforas y les salen truenos por las orejas, y los que se tropiezan con una piedra y dicen pinche piedra. O sea, son los dos tipos de poetas, el poeta fajador, el poeta noqueador y el poeta por decisión. Sin embargo, mi generación pudo aprender que hay poetas formalistas que pueden tener este punch, y puede haber también poetas noqueadores que son dominadores de la técnica. José Emilio nació con ambas alas, con la inspiración y con la inteligencia. Y si su obra tiene esa tensión esencial, es porque su actividad primordial es la poesía. José Emilio nunca emociona a su poesía, por eso nos emociona. Fíjense la gran diferencia que hay en esta enseñanza. Hay que emocionar a los otros, pero no emocionarnos nosotros. Hay que
controlar nuestro texto, controlarnos a nosotros mismos, armarnos en los dos sentidos de la palabra para poder conmover a los otros. José Emilio mira la tierra, sus devastaciones, sus ruinas, pero también sus treguas y epifanías. Su poesía se convierte en un inventario del paso de los días, donde no cuenta el testimonio personal, sino se privilegia la voz del poeta. En sus libros de expresión cada vez más depurada, dentro de su difícil sencillez, José Emilio brinda una constante lección del maestro, un permanente examen de la vista, como llama a una de las secciones de su libro. No hay lenguaje unívoco, y menos en la poesía. Pero José Emilio logró, a fuerza de perfeccionar su estilo, una claridad semántica que no excluye la emoción, una emoción desapasionada donde el yo se vuelve un nosotros, una conciencia crítica que tras convencerse y convencernos de la brutalidad del mundo, nos obliga a apreciar mejor sus fugaces bellezas. Las correspondencias son frecuentes y en el cuerpo de la poesía reunida se complementan y amplifican, borran sus costuras para dejarnos frente a la integridad y la congruencia de su discurso. Basta citar 3 de sus temas mayores: el mar, la niñez, la ciudad, que reaparecen con distinto ropaje en cada libro y son compañeros de la obra narrativa de José Emilio, tan breve como intensa, tan necesaria como su poesía. La primera sección de La arena errante, metáfora de la niñez y el futuro desastre, acompaña la aventura del niño que narra su iniciación vital en el principio del placer. Yo no conozco hasta ahora ninguna tesis que hable sobre la figura del niño en la obra de José Emilio Pacheco. Me parece que sería muy rica y nos daría muchísimos elementos. José Emilio es un poeta de poemas, pero también de series que por su unidad integran momentos inolvidables de nuestra tradición. Sus poemas dedicados a los animales alcanzan la categoría de grabados verbales por el vigor y la objetividad con que el poeta los burila. Y pronuncio con toda intención la palabra burilar, porque sus textos animales son realmente grabados a semejanza de los que hace Juan José Arriola, a semejanza de los que hacían los grabadores del siglo XIX, XVIII y XIX, donde lo que importaba era el detalle. Ustedes piensen en los dibujantes que vinieron a América y que tenían que llevar, pues en imagen, ya que no podían llevar el ser completo, a veces sí, de las plantas y los animales, y entonces los dibujaban, y esa impresión que daban del otro lado del mar. Eso es lo que hace José Emilio en sus poemas. Él no canta de manera lírica a los animales, sino hace verdaderos aguafuertes de ellos, como el poema que mencionamos la sesión anterior, La indagación sobre el murciélago. Una serie como Circo de Noche que ustedes escucharon cuando iban llegando a esta sala, en voz de José Emilio. Circo de Noche es memorable porque en cada poema José Emilio combina, sin que se noten, la rabia y la ternura, la compasión y la objetividad. Víctor Hugo, uno de los escritores más citados y admirados por José Emilio Pacheco, cubrió con su genio la segunda mitad del siglo XIX. También lo hizo Guillermo Prieto, quien creyó en el dogma romántico y liberal de que la educación es el arma para conquistar el presente y pensar en un incierto futuro. Polígrafo como ambos, José Emilio Pacheco ha construido un monumento verbal que es, entre nosotros, el más completo testimonio del siglo XX con sus héroes y canallas, sus desiertos y oasis, y de un siglo XXI en que da a la luz sus poemas más luminosamente oscuros. O sea, los libros más claros y al mismo tiempo más pesimistas
son precisamente los nacidos en el siglo XXI, gracias a los cuales conquista premios como el Reina Sofía o como el Cervantes de literatura. Un libro clásico se equipara a este trabajo ejemplar, de Rerum Natura de Lucrecio, de la naturaleza de las cosas, o como prefiere traducirlo Rubén Bonifaz Nuño, de la natura de las cosas. Como Lucrecio, José Emilio Pacheco eligió la humilde y difícil labor de recordar a sus hermanos de planeta la naturaleza de las cosas, la conciencia de navegar acompañados en esta molécula de esplendor y miseria que llamamos la Tierra. Son palabras suyas. Esta molécula de esplendor y miseria que llamamos la Tierra. En palabras de Vicente Quirarte, el poeta José Emilio Pacheco fue muchas cosas: un explorador de mentalidades, un extraordinario conocedor de literaturas de otros ámbitos, un periodista cultural y, como lo señalaba Monsiváis, generoso y amplio para darnos mapas de la cultura y el conocimiento de todas las latitudes. Después de escuchar este testimonio, no nos queda ninguna duda. Esta fue una producción del Colegio Nacional 2024.